desde la casa están conectados allí orando por mí. Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 5. Dice la palabra del Señor. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amad para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con toda su fuerza, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompeta. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Y bendijo Jehová tu casa y todo lo que tú tienes. Y bendijo Jehová tu casa, tu familia y todo lo que tú tienes. Levantas allí tu mano, levanta allí tu mano. Un minutico de adoración, un minutico de agradecimiento. Viene esta palabra, aleluya, a tu vida. Padre, te damos gracias, te damos honra, te damos alabanza, te damos adoración. Humillamos a ti nuestro corazón. Aleluya, porque tu palabra es fiel y verdadera. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. La palabra que sale de tu boca no retorna a ti vacía, sino que produce el efecto para la cual tú la envías. Gracias, Señor, porque esta palabra trae sanidad, tu palabra trae liberación, tu palabra levanta al caído, tu palabra fortalece al debilitado. Tu palabra, tu palabra, tu palabra, en el nombre de Jesús. Releva, levándolo más allá. Aleluya, recibe tu sanidad, recibe tu milagro, recibe poder de Dios en tu vida. La presencia de Dios es real, la presencia de Dios es real. A la presencia de Dios tiembla la tierra. A la presencia de Dios. Usted que está allí conectado a donde esté, levante sus manos y adórele. Levante sus manos y adórele. Adórale, adórale, adórale. Aleluya. Aquí estoy, Señor. Aleluya. Habla que tu siervo oye. Rindo mi corazón a tu palabra. Quebranto mi corazón a tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Aplauda al Señor. Celebra tu milagro. Aleluya. Pueden sentarse. Gracias. El tema en esta mañana que traigo es haciendo lo correcto de una manera incorrecta. ¿Cuál es el tema? Haciendo lo correcto
de una manera incorrecta. No hay nada más triste que pensar que se está bien cuando se está mal. No hay nada más confrontativo que cuando a uno le digan que no está bien lo que se está haciendo cuando uno piensa que sí está bien. Esta historia de la cual leímos un párrafo, el pasaje paralelo está en 2 de Samuel capítulo 6. Usted lee en su casa 2 de Samuel capítulo 6 y lee este capítulo 13, 14 y 15 y entenderá mejor lo que el Señor quiere ministrar en esta mañana. Mire esto. El personaje del que habla esta escritura es un hombre llamado David. El hombre que Dios dice que es conforme a su corazón. El dulce cantor de Israel. El hombre que llegó a vencer a Goliat. El hombre que Dios lo levanta de la nada y empieza a reinar. Pero una vez que él asume el reinado, él sabe que solo no podía. Que él sabía que sin la presencia de Dios no podía. Por lo tanto, una de las cosas que hizo David fue atender el arca del pacto que estaba siendo descuidada desde la época del rey Saúl. Pero pastor, ¿en qué consistía el arca? Mire algo, el arca del pacto era un cofre totalmente de madera de acacia bañado en oro. En cada extremo había un ser angelical querubín con sus alas extendidas que miraban una especie de cofre en el medio, que era allí donde el sumo sacerdote una sola vez al año, en el día del Yom Kippur, entraba al lugar santísimo y allí estaba ubicada el arca del pacto y los querubines miraban el propiciatorio, y era allí en el arca del pacto donde se manifestaba la gloria y la presencia de Dios. Esa gloria que dice la palabra que a su presencia tiembla la tierra. Y mire algo, David tenía una buena intención. David tenía buenas motivaciones. David veía que esa arca del pacto que estaba ubicada en la casa del Señor estaba siendo descuidada. Y por lo tanto David congrega todo el liderazgo y lo reúne y dice: el arca ha estado descuidada. Tenemos que sacarla de la casa de Abinadab, y yo quiero traer el arca a mi casa, porque David sabía que si la presencia de Dios estaba con él, todo lo que él emprendía iba a tener victoria e iba a prosperar en gran manera. Y mire algo, David mueve todo su liderazgo, mueve a todos los levitas, mueve a todos los instrumentos musicales conocidos de aquel entonces, y empiezan a alabar al Señor con, aleluya, dice la palabra del Señor, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Qué hermoso debió haber sido escuchar esos levitas con todos esos instrumentos alabar al Dios del cielo. Aleluya, lo mismo que había dicho David en uno de los salmos: él habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos saben que él habita en medio de su alabanza? Aleluya. Y mire algo, entonces David tenía buenas intenciones, David tenía buenas motivaciones. Estaba atendiendo el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Habían instrumentos musicales, adoradores, cantantes. Pero dice la palabra, aleluya, que cuando iban recorriendo ese camino, el carruaje donde iba llevada el arca del pacto tropezó. Y uno de los levitas, llamado Usa, extendió la mano para tratar de sostener el arca.
Y dice la palabra del Señor, aleluya, que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Mire, son muchas las conjeturas e interpretaciones erróneas que salen a raíz de esto. Hay personas que dicen es que Usa no le correspondía tocar el arca del pacto, es que Usa estaba ayudando a Dios, y empiezan a sacar un sinnúmero de conjeturas. Amados, y no estamos acá para sacar conjeturas de lo que nos parece de la palabra de Dios, sino lo que ella misma nos muestra. Y lo que nos muestra es que cuando eso pasa, es porque David había tomado unos bueyes, y en esos bueyes, una especie de carruaje, empezó a trasladar el arca del pacto. Y cuando los bueyes tropezaban, fue entonces cuando Usa extendió su mano y muere allí delante de todos. Y eso quebrantó, tuvo pesar David. Y David tuvo una especie de confusión. Yo no entiendo si estoy atendiendo el arca del pacto, si le he estado alabando con diferentes instrumentos, ofreciéndole sacrificio. He estado haciendo las cosas correctas, he estado haciendo las cosas para Dios. Y en medio de hacer las cosas para Dios, viene Usa y extiende su mano al arca y muere. ¿Cómo es esto? Dice que David en ese día tuvo temor. David tuvo miedo y dijo: no, yo no quiero el arca en mi casa. Lleven el arca del pacto a la casa de Obed-Edom Geteo. Y dice que Obed-Edom, aleluya, recibió el arca del pacto. Y esa arca del pacto estuvo en su casa 3 meses. En 3 meses, aleluya, que se desató la bendición en toda la casa y familia de Obed-Edom. Solamente 3 meses, aleluya, y la atmósfera en ese hogar cambió. Aleluya, la condición en esa familia cambió. Aleluya, la gloria de Dios en esa familia descendió. Aleluya, y eso llegó a los oídos del rey David. Y entonces David, no entiendo, porque si estaba haciendo lo correcto, y empieza y ocurre lo de Usa. Y es entonces cuando vamos al capítulo 15 de Crónicas, verso 1. Vaya a su Biblia, por favor. Dice las escrituras que hizo David también casa para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios. Y le levantó una tienda. Entonces dijo David, aquí está la clave: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. David encontró que en las escrituras, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 8, estaba la clave del error que él había cometido. Dice Deuteronomio capítulo 10, verso 8: en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevasen el arca del pacto de Jehová, para que estuviesen delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Mire, David cuando abrió las escrituras y él entendió que el arca del pacto no tenía que ser llevada ni con bueyes ni con carruajes, sino que el arca tenía que ser llevada en los hombros de los levitas. Oh, David estaba haciendo cosas correctas, pero estaba a la vez desobedeciendo a Dios, porque en vez de los levitas llevar el arca del pacto en sus hombros, lo estaban trasladando en bueyes. Y por eso los bueyes tropezaron. Y por eso entonces el arca estaba que se caía, y Usa extendió su mano, aleluya, y profanó así el arca del pacto. Y mire lo que dice acá en capítulo 15, verso 13: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas.
Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Y esta vez, igualmente ahora, los levitas trasladaban el arca en sus hombros, igualmente con diferentes instrumentos, salterios, tamboriles, címbalos, aleluya, con danza. David danzó para el Señor con toda su fuerza, pero ahora David estaba haciendo lo correcto de manera correcta, no conforme a su opinión o su criterio, sino conforme a las ordenanzas de la palabra del Señor. Aleluya. Y fue allí donde David experimentó la gloria del Señor. ¿Qué lección aprendemos de esto, amados? La lección es que David, aún siendo David, estaba haciendo cosas correctas, pero de manera incorrecta. Si aún David, siendo David, hizo cosas correctas, pero de manera incorrecta, y fue confrontado, y cuando David entonces entendió que no era su manera, porque a su manera Usa murió, pero a la manera de Dios la casa de Obed-Edom fue bendecida y su casa fue bendecida. Amados en el Señor, estoy para decirte, aleluya, que si usted y yo queremos victoria y avance en este 2021, la clave está, Señor, no a mi manera, no en mi criterio, sino a tu manera y como tú dices, como tú dices, como tú dices. Aleluya. El otro personaje que llegó a hacer cosas correctas, pero de manera incorrecta, ¿sabe de quién voy a referirme? Nada más y nada menos que un hombre llamado Moisés. Moisés, Dios lo levanta después de 40 años estar pastoreando las ovejas de Jetro. Ya Moisés tenía 80 años. Y Dios, cuando levanta a Moisés, y Dios se le revela a Moisés como yo soy el que soy, y que a través de él Dios iba a liberar a la nación. Vemos que Moisés, a pesar de todo, llegó a obedecer el llamado de Dios. Se presenta delante de Faraón juntamente con Aarón y la vara de Dios que estaba en su mano. Empezaron a ocurrir señales, milagros. Vinieron las famosas 10 plagas de Egipto. Y Dios liberó a su pueblo de la esclavitud con mano poderosa. Aleluya, con milagros, señales y maravillas. Moisés, un hombre que sabía lo que era ayunar 40 días y 40 noches, que vio el mar rojo abrirse en dos, que cuando llegó metía su mano y después la sacaba llena de lepra, lo volvía y ya ahora sin lepra. Un hombre que sabía lo que eran milagros, prodigios, lo sobrenatural. Pero en el capítulo 18 de Éxodo, ya, aleluya, el pueblo había salido de Egipto. Ya habían atravesado el mar rojo. ¿Y sabe ahora qué pasa? Aleluya, en Éxodo capítulo 18. Ahí está en su Biblia. Mire esto. Cruzaron el mar rojo. Hubo maná en el desierto, agua de la roca. Pero ahora en el capítulo 18 vino Jetro. Apareció Jetro. ¿Con quién apareció Jetro? Con la esposa de Moisés. ¿Y con quién más? Con los 2 hijos de Moisés. Ya va, ¿qué me muestra esto? Cuando yo leía esta palabra, el Señor me ministraba y me decía, mira, aleluya, Carlos, ahí está Moisés.
Un hombre que vio mi gloria, un hombre que vio milagros, prodigios, un hombre que caminó en lo sobrenatural, un hombre que fue a libertar a toda una nación, pero había dejado a su esposa y a sus 2 hijos con el suegro. ¿Cuántos están acá? Un hombre que se olvidó de la esposa y de sus hijos por servirle a Dios. Ay, Dios. Dígame usted, ¿es correcto servirle a Dios o no? Ay, no estoy escuchándola ahí. ¿Es correcto servirle a Dios, sí o sí? Dios quiere que le sirvamos, sí o sí. Dios quiere que caminemos en lo sobrenatural, poderoso. Claro que sí. Pero este hombre estaba sirviéndole a Dios, estaba haciendo milagros, prodigios, había libertado toda una nación, y a la esposa y a los 2 hijos lo dejó por allá en casa del suegro. Y viene Jetro, y cuando llega Jetro con los 2 hijos, con los 2 nietos, a Moisés, Moisés se inclina, besa a su suegro, y dice allí más adelante que el suegro Jetro aún le dice a Moisés, un hombre que sabía lo que era ayunar, que sabía lo que era lo sobrenatural, que acababa de libertar una nación. ¿Sabe qué le dice Jetro? Le dice: no está bien lo que tú haces. Wow. ¿Qué le dijo? No está bien lo que tú estás haciendo, Moisés. Porque lo que tú estás haciendo, vas a desfallecer tú y va a desfallecer todo el pueblo. Porque tú quieres hacer de todo. No, escoges a hombres que sean varones de verdad, temerosos de Dios, y ponlos a cargo de centenares, de millares, de 50, de 100. Aleluya. Entonces el Jetro, su suegro, tuvo que aparecérsele a Moisés y decirle: no está bien lo que tú estás haciendo. Mira, aquí dejaste a tu esposa, aquí dejaste a tus 2 hijos. Sí, venga. Aleluya. ¿Sabes algo? Moisés estaba haciendo cosas correctas, pero aún siendo Moisés, aún con todas sus experiencias, Moisés entendió que estaba haciendo cosas correctas de manera incorrecta. Aleluya. ¿Qué otro personaje nos habla que llegó a hacer cosas correctas de manera incorrecta? El otro personaje es aleluya, ya ahora es en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, un hombre llamado Apolos. Era joven, conocía las Escrituras, predicaba vehementemente. Hechos capítulo 2, 18, verso 24. Y llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. ¿Y cómo era este Apolos? Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y es que Apolo no era cualquiera. Mire lo que dice el verso 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos y demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Apolo, un hombre con vehemencia, un hombre con denuedo. Apolo tenía juventud, conocía las Escrituras.
Pero cuando lo escuchó Priscila y Aquila, aleluya, ¿sabes algo, Apolo? Estás haciendo cosas correctas, pero te falta. Hay cosas que estás haciendo que son correctas, pero de manera incorrecta. Pero Priscila y Aquila no lo humillaron en público, no lo avergonzaron en público, sino que lo llamaron aparte. Aleluya, porque solamente Apolo había conocido el bautismo de Juan el Bautista. Le hacía falta conocer lo que dijo el mismo Juan el Bautista: el que viene después de mí es más grande que yo, el cual os bautizará con el Espíritu Santo. Oh, que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Mire, poderoso estos pasajes bíblicos que quiero traer a colación en esta mañana. Aleluya, ministros de las diferentes miscres que me escuchan en las diferentes provincias, hombres y mujeres de Dios. Aleluya, desde acá, desde Lima, la sede central de Miscre, les saludamos. La palabra del Señor en esta mañana, aleluya, nos exhorta y nos llama y nos confronta que un hombre como David, un hombre conforme al corazón de Dios, aún haciendo cosas correctas, pero llegó a hacerla de manera incorrecta, hasta que él, cuando fue a las Escrituras, entendió. Un hombre como Moisés, con ministerio y llamado divino y caminando en lo sobrenatural, hasta que tuvo la humildad de aceptar que se le apareciera su suegro Jetro y le dijera: no está bien lo que estás haciendo. Apolos, que aunque toda la demencia, todo su conocimiento, su juventud y su fervor, la humildad de que le llamara a Priscila y Aquila aparte y decirle: hijo, te falta esto. ¿Cuántos estamos acá en esta mañana? Aleluya, ¿cuántos? Levante la mano, levante las manos, levante la mano. Mire, ¿sabe algo? Estamos en tiempos decisivos. No estamos en tiempo para jugar al cristianismo. No, años atrás de repente algunos lo podían hacer. Es momento clave y decisivo donde no podemos darnos el lujo de hacer cosas correctas, pero de manera incorrecta. El problema es que nosotros muchas veces somos especialistas en usar la Biblia como espada y como yunque para los demás. Hermano, mire, para los demás. Pero una de las cosas que la Biblia dice que ella es un espejo. En vez de ir a la Biblia: Señor, dame palabra para los demás, para corregir a los demás, para amonestar a los demás. Señor, muéstrame en este espejo mi condición, mi corazón. Wow. Ahora algunos dirán: pastor, estamos en un nuevo pacto. Claro que sí, hijo. Y nuestro nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. Estamos en la gracia, claro que sí. Pero resulta que cuando vamos a las Escrituras, no vemos que nada más estos personajes hicieron cosas correctas de manera incorrecta, sino que aún nosotros, en pleno siglo XXI, año 2021, podemos pensar que porque estemos haciendo cosas correctas, aleluya, pero en realidad muchas veces algunas de ellas sean de maneras incorrectas. Y es entonces cuando llegamos al apóstol, llegamos a un pastor: pero pastor, mire, yo he dado primicia y no he visto nada. Pastor, pero ya va, yo estuve en los 21 días de ayuno y no pasó nada.
Pastor, pero si yo he orado, he tratado de venir a la iglesia y como que nada pasa. Pastor, pero mire, yo llegué a ofrendar y como que nada, yo salgo a predicar y como que nada. Yo tengo dones espirituales y como si nada. Podemos pasar por lo que pasó David, Moisés y Apolo, claro que sí. Pensar que por hacer cosas correctas estamos en lo correcto. Y alguno dirá, ¿cómo así? Le explico. En el libro del profeta Isaías, capítulo 58. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje, iglesia? ¿Ah? ¿Qué habla? Habla del ayuno que agrada a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gusta ayunar? Ay, Dios mío. Vino el Señor y se llevó a la iglesia. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gusta ayunar? Dios no tiene problema con el ayuno, ¿verdad que no? Hay algunos que equivocadamente, no, eso es asunto del pasado. Ya Cristo ayunó y no hay que ayunar más, no. Ahora es cuando más necesitamos ayunar más que nunca. Pero ¿sabe algo? El ayuno Dios no lo dejó para nosotros comprar la salvación. El ayuno Dios no lo dejó para nosotros manipular a Dios a nuestro antojo. El pueblo de Israel era un pueblo que sabía lo que era ayunar. Ellos se humillaban y como cabeza, como junco allí, y se postraban y se echaban, aleluya, ceniza, y andaban en silicio y golpeándose el pecho. Pero yo sé que Isaías 58 es muy conocido. ¿Qué pasaba mientras ellos estaban haciendo lo correcto? Herían con el puño inicuamente. Oprimían a los trabajadores. Se escondían de su hermano. No daban de comer al pobre. Y en toda esta serie de cosas, aunque ellos estaban ayunando, aleluya, vino la palabra profética a Isaías. Isaías, levántate y anuncia a mi pueblo su rebelión y anuncia a mi pueblo su pecado. Y algunos tal vez viéndose las caras, ¿cuál es pecado? Si nunca, aquí nadie ha adulterado, nadie ha cometido una inmoralidad. Y es que vino la voz profética diciendo, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. El profeta no estaba diciendo no ayunen más, no hay que ayunar, no, sino no ayunen como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto, porque ellos en su ayuno golpeaban, oprimían, tenían resentimiento, falta de perdón, raíces de amargura, aleluya, discordia, avaricia, sin extenderle mano al pobre, aleluya. Y vino la voz profética, ustedes, aleluya, no ayunen como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. No, esto no es pasar hambre, esto es ofrecer un ayuno que agrada a Dios, un ayuno que rompe cadenas, un ayuno que rompe ligaduras, un ayuno de victoria. ¡Oh, sale, basale! Y Jesús muy bien le decía a los discípulos, el ayuno no es para ser visto, el ayuno no es para andar demacrado y mostrarle a los demás que estamos ayunando. Si ustedes hacen así, ya tienen su recompensa. Aleluya, el ayuno que agrada a Dios. Enciérrate en el secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Aleluya. ¿Sabía usted que los fariseos ayunaban? Los saduceos ayunaban. Anás, Caifás, todos estos religiosos ayunaban. Pero ellos llegaron a tener a Jesús, el Verbo hecho carne, delante de ellos. ¿Y qué hicieron? Crucifíquenle. Porque no es ayunar por religión,
No es ayunar porque yo veo a los demás hacerlo o aguantar hambre hacer simplemente huelga de hambre. No, Señor. Aleluya, el ayuno que agrada a Dios es un ayuno donde hay arrepentimiento. Es un ayuno donde hay humillación al Dios del cielo. Es un ayuno donde, aleluya, me reconcilio con mi esposa, me reconcilio con mis hijos, me reconcilio con el vecino, donde olvido el odio, el resentimiento, la falta de perdón y camino en el amor de Dios. Los líderes religiosos ayunaban y estaban. Jesús dijo: ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se muestran hermosos y por dentro cadáveres. En cambio Jesús ayunaba y por donde él iba y se movía, milagros, liberación, sanidad, levantaba al caído. Ese es el ayuno que yo escogí, dice el Señor. Levanta allí tus manos y adora al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.